Bueno, desde que apareció por primera vez en 1938, Superman no solo fue el primer superhéroe, fue la idea y la chispa que encendió una nueva era. Superman se ha convertido en el símbolo de la esperanza más grande que ha dado los cómics, y en el día de hoy vamos a analizar todo sobre el último hijo de Krypton, y vamos a explorar sus historias más impactantes, su compleja personalidad y por qué sigue siendo el icono de la esperanza. Bienvenidos Linterna y Metahumanos al canal del Body Knight y pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Superman debutó en Action Comics número 1 en 1938 y fue creado por el guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, ambos hijos de inmigrantes judíos. Superman fue creado como un campeón de los oprimidos, pues este sostiene un lazo fuerte con ellos dado que el Hombre de Acero es un inmigrante, no solo de la nación norteamericana, sino del planeta. Superman es un alienígena que proviene del planeta Krypton, el cual contaba con una civilización avanzada que desafortunadamente tuvo que enfrentar la destrucción. Pero los padres de Superman, conocidos como Jor-El y Lara Lor-Van, logran enviar a su hijo Kal-El a la Tierra. Kal cae en el pueblito de Smallville, en Kansas, y es criado por Jonathan y Martha Kent, quienes lo adoptan con el nombre de Clark Kent, y lo crían como si fuera su propio hijo. Con el tiempo los Kents le enseñan a Clark a ser una persona humilde, compasiva y responsable. Eventualmente Clark descubre que es un alienígena con poderes y acepta su responsabilidad heroica de ayudar a quienes lo necesiten. Y dependiendo de la iteración de su origen, este comienza desde que apenas es un joven, volviéndose Superboy. Y nuevamente, dependiendo de la iteración, este se termina uniendo a la Legión de los Superhéroes. Pero en otras iteraciones, Clark ayuda a otros desde que es joven, pero sin adoptar aún su manto heroico, porque apenas es un niño. Independientemente de la iteración, con el tiempo Clark decide mudarse a la ciudad de Metrópolis y es acá donde adopta el nombre de Superman, volviéndose el héroe de la ciudad. Y es en esta ciudad que Clark también consigue un trabajo como periodista en el Daily Planet, conociendo así a Lois Lane y a su gran amigo Jimmy Olsen. Durante la era dorada de DC, vemos que los cómics son bastante episódicos y vemos que Superman hace muchas cosas que puede que hoy día suenen absurdas o caricaturescas, pero también tocó temas serios como el racismo y la guerra, todo con un sentido ideal del heroísmo, volviéndose un faro de inspiración y esperanza. No obstante, toda esta iteración de la era dorada eventualmente fue considerada como el Superman del universo 2, dado que DC se encontraba escribiendo a sus personajes con conceptos más enfocados y basados en la ciencia ficción, dando paso a la era de plata, quienes pertenecen al universo 1. Pero es importante aclarar que para Superman no hay una clara línea que define dónde comienza su era de plata, porque tanto el Action Comic como Superman nunca fueron cancelados. Algunos consideran que con solo comenzar con el cómic de Superboy número 1 ya te puedes adentrar con su primera historia oficial de la era de plata, pero ya ahí depende de la perspectiva del lector realmente. De igual forma es en esta era de plata que vemos a Superman trabajar en conjunto a otros héroes y formar la Liga de la Justicia, y aquí vemos algunas historias que pueden parecer un poco extrañas, pero también hay otras que son bastante interesantes. Una historia del Superman de la era de plata que cabe resaltar es The Last Days of Superman, del 1962, en donde vemos que Superman cree que va a morir y se despide del mundo. Ahora saltemos al 1978, en donde se presenta en el cine al Superman de Christopher Reeve, el cual se volvió un hito de la cultura popular estadounidense y del mundo. Para aquel entonces Superman ya había salido en series de radio entre 1940 y 1951, aparte de que los estudios Fleischer le habían hecho una serie de cortos animados. También en 1948, Kirk Allen interpretó a Superman en una serie de películas que fueron presentadas en los cines. También se vio una serie televisiva protagonizada por George Reeves que se extendió durante 104 episodios entre 1952 y 1958. Superman también tuvo un musical en Broadway llamado It's a Bird, It's a Plane, It's Superman, y en 1975 el musical fue recreado para la televisión. Para 1966, Superman tuvo otra serie animada llamada The New Adventures of Superman, y entre 1973 y 1984, Superman apareció en la serie de los Superamigos animada por los estudios Hanna-Barbera. Pero fue esta película de 1978, la cual fue dirigida por Richard Donner, la que popularizó al héroe a una escala global. Christopher Reeve se volvió la cara del último hijo de Krypton para el mundo entero, y con esta película todos creyeron que un hombre pudo volar.
Gracias a esto, Christopher Reeve apareció en 3 secuelas del personaje, pero tristemente las 3 fueron menos acogidas. No obstante, la figura de Superman se volvió tan popular gracias a Christopher Reeve que muchas personas aún en 2025 lo consideran la representación live action de Superman por excelencia. Cabe aclarar que luego continuaron haciendo producciones televisivas como Superboy y la serie de Lois y Clark The New Adventures of Superman. También en el Teamverse vemos a Superman en una serie animada, la cual eventualmente tendría secuela en la serie animada de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada. A eso le añadimos la serie de Smallville, que comenzó en 2001 y tuvo 10 temporadas. También se vio varias adaptaciones animadas de los cómics y el intento de revivir al personaje en los cines con Superman Returns, la cual considero que es una película bastante buena, pero dejó mucho que desear en aquel lejano 2006. Por el lado de los cómics, Superman continuaba siendo bien recibido por los lectores, y en la era de bronce tenemos muchas historias entretenidas, y una historia que cabe resaltar es la de Alan Moore en 1985, conocida por The Man Who Has Everything, en donde vemos que un parásito lo hace vivir su mayor deseo, el cual es una vida normal en Krypton. Esta historia nos muestra que el mayor anhelo de Superman es un sueño que nunca podrá vivir, pero como quiera acepta sus circunstancias y continúa eligiendo ser el campeón de la Tierra. La última historia del Superman del universo 1 es Whatever Happened to the Man of Tomorrow, en donde vemos una despedida emotiva del personaje. Y canónicamente hablando, luego de esto va la Crisis en Tierras Infinitas, el cual es un evento gigantesco que reestructura el multiverso de DC, y todas sus historias ahora se encuentran en un universo conocido como la Tierra Nueva. De esta forma, DC se abre paso a la era moderna, y vemos que Superman cuenta con un origen escrito por John Byrne, quien humaniza al Hombre de Acero y lo vemos nuevamente volverse el campeón de la Tierra, y junto a Batman forman la Liga de la Justicia. No obstante, en 1992 tenemos un evento sin precedentes en donde vemos la muerte de Superman, la cual fue a manos de un monstruo kryptoniano conocido como Doomsday. Este evento marcó un antes y un después en la historia de los cómics, donde luego se explora el concepto de un mundo DC sin Superman y ocurre el reinado de los Supermanes, hasta el retorno del mismo Kal-El, quien eventualmente presencia el evento crossover conocido como Zero Hour, el cual explora una crisis en el tiempo. Después de esto tenemos un evento bien emotivo con la boda de Lois Lane con Clark Kent, y luego Superman obtiene poderes de rayos y su persona se termina dividiendo en dos, una con un aspecto azul y la otra de color rojo. Pero luego de un tiempo ambas se unen y volvemos a ver al típico Superman. Luego de esto tuvimos excelentes historias en esta línea principal, y para este servidor las mejores son What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, la etapa de Lex Luthor como presidente, la crisis infinita en donde Superman es clave en la historia, historias como las Son y Brainiac son espectaculares, y luego la crisis final, que en mi opinión es una de las historias definitivas de DC hasta la fecha, y espero que hagan alguna adaptación live action de esta historia en algún futuro. Luego de esto también tenemos la saga de Krypton, que aunque no es mi favorita, creo que es bastante buena. Y por último tenemos el evento de Blackest Night. Para este entonces Superman ya había sido explorado con otros conceptos bastante interesantes, como en el cómic de Kingdom Come en 1996, dibujado por el legendario Alex Ross, donde vemos a un Superman retirado que vuelve para inculcar al mundo los valores ideales del heroísmo y de la humanidad. Otra historia preciosa es Superman for All Seasons de 1998, la cual explora un relato íntimo y poético del crecimiento del hombre del mañana. Para 2003 también tuvimos la historia retroactiva en la continuidad conocida como Birthright, escrita por Mark Waid, la cual para muchos merece una adaptación live action. Y ese mismo año se presentó la historia de Superman Red Son, la cual es una crítica social con una reflexión fascinante. Por otro lado, en el 2005, Grant Morrison escribió la historia de All Star Superman, la cual es conocida como la historia por excelencia del personaje, en donde vemos que el Hombre de Acero descubre que está muriendo y este realiza 12 actos heroicos que representan toda la bondad y el amor que tiene este personaje por la humanidad y la Tierra. Luego de hacer todas estas historias, DC decidió sacudir su multiverso nuevamente y crea el evento Flashpoint, el cual culmina con el surgimiento de los Nuevos 52. Acá se exploran historias fascinantes que modernizan a varios personajes sin alejarse de sus contextos, pero con Superman lo hacen sentir más alienígena que humano, y a pesar de que Superman sí es un extraterrestre, su crianza junto a los Kent es lo que lo vuelve el héroe más grande, eligiendo siempre hacer el bien
y lo correcto a pesar de tener el poder de hacer lo que quiera. Los Nuevos 52 funcionaron para inspirar las adaptaciones animadas de lo que se conoce ahora como el DC Animated Movie Universe, o DCAMU, el cual fue muy bien recibido por los fanáticos. Verdaderamente los Nuevos 52 trajeron a muchos nuevos lectores, incluyendo a este servidor, y nos dieron excelentes historias como Forever Evil y el Darkseid Ward, y varias historias individuales, pero alejaron mucho a Superman de sus valores heroicos clásicos, y eso hizo que mucho lector que conoce a Superman desde hace años odiara esta etapa del personaje. Por otro lado, en abril de 2013, NetherRealm Studios lanzó el juego de Injustice, el cual es un videojuego de lucha cuya jugabilidad era totalmente divertida y bien parecida a la de Mortal Kombat. Este juego tuvo muy buenas críticas y presentó una historia interesante en donde los héroes principales viajan a otro universo donde Superman es un dictador que gobierna la Tierra, impartiendo orden con miedo. Si bien en aquel entonces todos entendimos que se trataba de una historia en un universo alterno, la premisa se volvió para muchos muy interesante. Pero esto no era algo nuevo, pues el concepto de un Superman que no era completamente altruista había sido explorado en Marvel con Hyperion, Icarus y Sentry. Por otro lado, tenemos historias como la de Omni-Man de Invincible a finales de los 90 y Homelander a mediados de la primera década del siglo XXI. Incluso la historia de Red Son contaba con elementos parecidos. Como les digo, el concepto no era una novedad, pero esta narrativa eventualmente se quedaría en la mente de muchos por los próximos eventos. Y es que en junio del 2013 se lanzó la película de Man of Steel, la cual contaba con Henry Cavill como protagonista. Y creo que físicamente es el Superman definitivo. Es un papucho. Pero volviendo con la película, esta historia explora a Kal-El antes de convertirse en Superman. Aquí se presenta la complejidad de un alienígena en la Tierra, y debo de admitirles que este concepto me resultó bien interesante. Pero esta historia, al igual que los Nuevos 52, no permitió que la crianza de los Kents inspiraran a Kal-El a convertirse en un héroe. De hecho, acá vemos que Kal tuvo que surgir como héroe, no porque sentía la responsabilidad de ayudar a otros, sino por la necesidad de defender al planeta de un enemigo. Esta película tuvo varios argumentos que no terminaron de encajar con el público, como la crianza diferente de los Kents, la muerte de Jonathan y la destrucción excesiva de Metrópolis. Sin embargo, considero que no era un mal inicio y creo que todo se podía redimir porque, como digo, este Kal nunca fue Superman hasta que surgió la necesidad de un héroe. Entonces había esperanzas de ver un Superman inspirador próximamente en la gran pantalla. Pero luego tenemos en 2016 la película de Batman v Superman, en donde vemos a Kal que ayudaba a quienes lo necesitaran, pero era despreciado por algunos y esto lo hacía sentir insatisfecho y en conflicto. Si bien la película muestra que hay gente que lo apoya sin importar qué, su enfoque siempre iba a los que lo despreciaban. Y esto es solo un lado de la historia, porque con el lado de Batman podríamos hacer otro video. Batman, papi. Que por cierto, si les interesa que haga la historia mítica de Batman, apreciaría mucho que me lo dejen saber en los comentarios. Y si le dan like a este video y se suscriben, me ayudarían muchísimo. Pero volviendo y hablando más de la película, tenemos una premonición de Batman en donde vemos a Superman siendo controlado por la ecuación antivida. Y vemos que el planeta está poblado de Parademons. Si bien estos conceptos suenan interesantes, definitivamente la historia alejó más a esta iteración del Superman altruista. Luego, para la película de Justice League de Joss Whedon, muestran a un Superman más parecido a lo que todos conocen, pero la narrativa de la película, el tono y la trayectoria de los otros personajes dejaron mucho que desear. Y luego en 2021 vemos el corte de Snyder, en donde ocurre lo inverso. Literalmente la narrativa de la película, el tono y la trayectoria de todos los personajes fueron satisfactorias, salvo la de Superman, quien aparentemente tendría un destino oscuro, parecido al destino del Superman de Injustice, nuevamente alejando al personaje más de su contraparte comiquera. Más aún se nos revela que el plan original de Snyder era permitir que Superman perdiera a Lois como ocurre en Injustice, pero acá iba a perderla a manos de Darkseid, y en vez de volverse un tirano gobernante, este estaría constantemente corrompido por la ecuación antivida, y la única forma de salvar el universo de esta pesadilla es viajando en el tiempo y sacrificando a Batman. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Si bien aquí hay muchos argumentos para explorar, me voy a enfocar en Superman.
Y debo de admitir que Snyder es un excelente director con un enfoque audiovisual exquisito, pero verdaderamente no entendió a Superman. Y si bien en un inicio el personaje se acercaba un poco a su contraparte en los cómics, este termina en un estado completamente lejos de lo que debería ser. Pienso que la meta del universo extendido de DC debía ser llevar a este personaje al Superman iluminado y optimista, pero ya todo eso se canceló. Sin embargo, esta narrativa impulsó a varias industrias a crear productos inspirados de cómics que exploraban a los Supermanes corruptos, como la serie de Invincible con Omni-Man, The Boys con Homelander, Brightburn y hasta Sentry de los Thunderbolts. Y hay que reconocer que incluso en la narrativa equivocada, Superman sigue siendo un ícono, acá inspirando a los seres todopoderosos corrompibles, un arquetipo conocido como los Supermanes corruptos. Desde entonces la figura del Superman optimista se ha visto como aburrida y anticuada en la cultura popular. Pero la historia no acaba de esta forma, porque por la parte de los cómics, en 2016 tuvimos el comienzo de la era de DC Rebirth, la cual combina al Superman nuevo con el clásico para crear un nuevo estatus que brinda respeto tanto a los fans nuevos como a los fans de antaño. Y acá vemos que Superman se encuentra en la etapa de criar a un hijo que tiene poderes mientras él continúa su responsabilidad como superhéroe. Y eventualmente vemos en el evento de Doomsday Clock que el multiverso DC es uno que depende de las decisiones y experiencias de un solo ser, y este ser es Superman. Y a pesar que el multiverso se reinicie y cambie toda la línea temporal, todo se termina adaptando a Superman. Y hubo un tiempo en donde su hijo Jon toma el manto de Superman para explorar la herencia y el legado de su padre, todo mientras este lidera una rebelión en Warworld. Pero actualmente Kal-El ha regresado para continuar con el manto del héroe, y toda la trayectoria de este personaje desde 2016 ha sido muy bien aceptada por la comunidad de lectores de cómics. Y algo que cabe resaltar es la serie de Superman y Lois, la cual encontró un punto medio entre el aspecto visual de la película de Man of Steel, pero trayendo un Superman inspirador, el cual se dedica a enseñar los valores que le enseñaron sus padres a sus hijos, los cuales están desarrollando nuevos poderes kryptonianos. Esta serie verdaderamente es una respuesta de cómo volver interesante a un Superman iluminado, y ahora James Gunn viene con una respuesta nuevamente trayendo al Superman iluminado a la gran pantalla, algo que creo que muchos están festejando, salvo los fieles seguidores de Zack Snyder. Y si bien estoy seguro que la película no va a ser perfecta, definitivamente está dando un paso hacia la dirección correcta con el personaje. Con esto les quiero decir que Superman no solo cambió la historia de los superhéroes, cambió la forma en que entendemos el bien, la justicia y la humanidad misma. Y este personaje ha tenido un impacto tan grande en la cultura popular que ha servido de inspiración en la creación de otros héroes como Shazam, Goku, el Gigante de Hierro, One Punch Man, All Might y muchos más. Es por esto y mucho más que Superman se ha vuelto el icono máximo del heroísmo. Superman no es grande solo por lo que puede hacer, sino por lo que decide hacer. El último hijo de Krypton es un dios que elige vivir como hombre. El hombre de acero es un ser casi invencible que se preocupa por los demás. El hombre del mañana no se mueve por venganza ni por trauma, sino por amor y responsabilidad. Superman representa esperanza, justicia, compasión y autocontrol, y lo mejor del ser humano sin ser de nuestro planeta. En este mundo cada vez más gris, Superman nos recuerda que el bien sigue existiendo y que los sueños nos salvan, nos elevan y nos transforman. Y bueno, con este video culmino mi camino a Superman. Esta semana voy a estar viendo la película y les voy a estar compartiendo mi opinión de la misma. Si les gustó este tipo de video y quieren que lo replique con otro personaje, déjenmelo saber en los comentarios, lo apreciaría mucho. Y eso es todo por el video de hoy. Si les gustó el video, súmenme un like, suscríbanse para más videos y activen la campanita para recibir notificaciones de ellos. Me pueden seguir en todas las plataformas como el Body Night. Y un gran besito de chef para todos ustedes. Un abrazo a todos y arriba la esperanza.